Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el sistema muscular. Pasamos al grupo de músculos del cuello y la espalda que mueven la columna vertebral. Y estos son músculos complejos porque tienen múltiples orígenes e inserciones y hay una gran superposición entre ellos. Una forma de simplificar esto es agruparlos con base en la dirección general que llevan los haces musculares y sus longitudes aproximadas. Además, a muchos de esos músculos se les da el nombre por la ubicación del sitio donde se fijan, la ubicación en la parte superior. Por ejemplo, al mencionar el esplenio de la cabeza, estamos diciendo precisamente que se inserta en la cabeza. Todos esos músculos se dividen en grupos para tratar de estudiarlos de una forma más simplificada. Están los esplenios, que extienden la cabeza, además de que la flexionan de manera lateral y ayudan a la rotación. Están los erectores de la columna, también llamados los espinales, erectores espinales, que incluye varios grupos, que son los iliocostales, los longísimos y los espinosos. Y estos principalmente son responsables de la extensión de la columna, pero también tienen efecto de flexión, flexión lateral y rotación. Los transversos espinosos se les llama así porque sus fibras van de los procesos transversos a los procesos espinosos de las vértebras. Y los músculos semiespinosos que pertenecen a este grupo se nombran de acuerdo a la región del cuerpo en la que están asociados. Estos músculos en conjunto extienden la columna vertebral y rotan la cabeza. Los segmentarios y los escalenos son también otros grupos que van a participar en estos movimientos. Entonces veamos por ejemplo aquí el grupo de los esplenios. Tenemos el esplenio de la cabeza, tenemos el esplenio del cuello. Obviamente, bueno, a diferentes orígenes. El de la cabeza nace de C7 a T4, el del cuello un poquito más abajo, T3 a T6, y se van a insertar en la cabeza. El de la cabeza va al occipital y la apófisis mastoides, y el del cuello va a la altura de C1, C2 y entre C1 y C4 en sus apófisis transversas. El siguiente grupo son precisos. Bueno, vamos antes de verlos, veámoslo en un gráfico. Aquí está el esplenio de la cabeza en la parte superior y le sigue abajo el esplenio del cuello. Entonces uno es más superior que el otro. En el grupo de los erectores de la columna, como mencioné, está formado por el grupo de los iliocostales, que están más lateralmente, los longísimos, que están en medio, y los espinosos, que están en la parte medial. Entonces veamos primero el grupo iliocostal o de los laterales. Son 3 iliocostales, uno cervical, uno torácico y uno lumbar. El cervical nace entre C1 y C6, en las costillas 1 a las 6, el torácico entre las costillas 7 y 12 y el lumbar a nivel de la cresta ilíaca. Sus inserciones, el costal cervical va en la parte cervical de C4 a C6 en las apófisis transversas. El torácico va a las costillas superiores de la 1 a la 6. Recuerden que venía de la 7 a la 12. Y el iliocostal lumbar va a las costillas de la séptima a la 12. Veamos estos músculos en la siguiente imagen. El iliocostal cervical, que se ve del lado derecho, aquí lo vamos a señalizar. El iliocostal torácico y el iliocostal lumbar. El siguiente grupo es el grupo de los longísimos. Está el longísimo de la cabeza, del cuello y el longísimo torácico. El de la cabeza va desde las apófisis articulares C4 a C7 y las transversas T1 a T4 en su origen. Y su inserción es en la mastoides. El longísimo del cuello va de las apófisis transversas de T4 a T5 y va a las transversas de entre C2 y C6. Y el longísimo torácico viene de las apófisis transversas de la parte lumbar y va a las apófisis transversas de las vértebras de arriba, de las torácicas, de las lumbares superiores y de las últimas costillas. Vamos a ver estos en un
en una imagen. Tenemos aquí el longísimo de la cabeza. Tenemos el longísimo del cuello. Y tenemos aquí el longísimo torácico. El siguiente grupo es de los espinosos. Tenemos igual el espinoso de la cabeza, del cuello y el espinoso torácico. El espinoso de la cabeza, curiosamente, a menudo está ausente o es muy pequeño, y este se va a originar junto con el semiespinoso de la cabeza. El espinoso del cuello viene de la apófisis espinosa de C7. El espinoso torácico viene de las apófisis espinosas de T10 hasta L2. Las inserciones, el de la cabeza pues va a ser en el occipital, el del cuello a nivel del axis y el torácico en las vértebras torácicas superiores, todo en las, obviamente en las apófisis espinosas. Revisemos estos tres espinosos en una imagen. El espinoso de la cabeza, el espinoso del cuello y el espinoso torácico. Los transversos espinosos es el otro grupo que incluye los semiespinosos de la cabeza, del cuello y el torácico, así como los multífidos y los rotadores. El semiespinoso de la cabeza viene desde la apófisis articular de C4 a C6 y de los transversos de C7 hasta T7. El del cuello desde las transversas de T1 a T5 y el torácico de las transversas de T6 a T10. ¿Qué inserciones van a tener? Pues obviamente el de la cabeza va a ir al hueso occipital y entre las líneas nucales. El del cuello va a la parte cervical, apófisis espinosa de C1 a C5. Y el torácico va en la parte un poquito más abajo, desde C6 hasta T4. Los multífidos nacen en el sacro, en el ilion, en las apófisis transversas de las vértebras lumbares, torácicas y C4 a C7 y van a las apófisis espinosas de la vértebra de arriba. Los rotadores vienen de las apófisis transversas de todas las vértebras y va a la apófisis espinosa también de la vértebra superior a la que se originó. Y vamos a verlos en una imagen. Aquí tenemos los semiespinosos. Tenemos el semiespinoso de la cabeza. Tenemos aquí el semiespinoso del cuello, semiespinoso torácico, y aquí están unos de los rotadores y de los multífidos. Grupo de los segmentarios, tenemos los interespinosos y los intertransversos. Los interespinosos salen en la superficie superior de todas las apófisis espinosas y los intertransversos vienen o salen de las apófisis transversas de todas las vértebras. ¿A dónde van los interespinosos? Van a ir, si viene de una superficie superior, y a la superficie inferior de la propia apófisis espinosa de la vértebra de arriba a la que dio origen. Los intertransversos vienen de las apófisis transversas y van también a la apófisis transversa, pero de la vértebra superior a la de origen. Vamos a verlos en una imagen. Aquí tenemos los intertransversos y aquí tenemos los interespinosos, y aquí volvemos a mencionar a los rotadores. El grupo de los escalenos son tres: escaleno anterior, medio y posterior. El anterior nace de la apófisis transversa de C3 a C6, el medio de C2 a C7 y el posterior de C4 a C6. ¿A dónde van a ir? El anterior y el medio van a la primera costilla y el escaleno posterior van a la segunda costilla. Aquí tenemos el escaleno anterior. Aquí tenemos el escaleno medio y acá tenemos el escaleno posterior, aquí desde la segunda costilla, y en cambio el escaleno medio viene desde la primera costilla. El siguiente grupo son los músculos de la región glútea que mueven el fémur.
Los músculos en general de las extremidades inferiores sirven para estabilización, locomoción y mantenimiento de la postura, en contraste con los de las extremidades superiores, que son para su gran movilidad. Los músculos de las extremidades inferiores por lo general cruzan sobre dos articulaciones y pueden ejercer acción en ambas articulaciones. La mayoría de esos músculos que mueven el fémur se originan en la cintura pélvica y obviamente van a insertarse en el fémur. Y los principales grupos musculares que van a mover el muslo incluyen los glúteos y los aductores. Los músculos que forman este segmento está el músculo iliosoas, que en realidad está formado por dos músculos, el psoas mayor y el ilíaco. El psoas mayor viene de las apófisis transversas y los cuerpos de las vértebras lumbares y va al ilíaco y al trocánter menor del fémur. El músculo ilíaco viene de la fosa ilíaca y del sacro y junto con el psoas mayor va al trocánter menor del fémur. Tenemos el glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. El glúteo mayor viene de la cresta ilíaca, sacro, coxis. El glúteo medio y el menor nacen en el ilion y estos van hacia el trocánter, bueno, el primero, el glúteo mayor, va hacia el trocánter menor del fémur y otras zonas en la línea áspera que se conoce. En cambio, el glúteo medio y el menor van al trocánter mayor del fémur. Y bueno, obviamente su acción va a ser la abducción. Tenemos el tensor de la fascia lata, que nace en la cresta ilíaca y va a la tibia a través de una banda que se llama el tracto iliotibial. Tenemos el músculo piriforme, y piri significa pera, que nace en la parte anterior del sacro y va hacia el trocánter mayor del fémur. Tenemos dos obturadores, el interno y el externo. El interno nace en la superficie interna del agujero obturador, el otro en la superficie externa de la membrana que cubre a este orificio, que se llama membrana obturatriz. El primero va al trocánter mayor del fémur y también el otro en una parte un poquito más inferior del trocánter mayor, en un lugar que se llama la fosa trocantérica. Tenemos dos músculos llamados gemelos, gemelo superior e inferior. El superior nace en la espina ciática y va también al trocánter mayor. Y el otro nace, el gemelo inferior, en la tuberosidad isquiática y también va al trocánter mayor del fémur. Tenemos el cuadrado femoral, que nace en la tuberosidad isquiática y va a la cresta intertrocantérica, en la cara posterior del fémur. Tenemos tres aductores, el largo, el corto y el mayor. El largo nace en la cresta del pubis y la sínfisis, el aductor corto en la rama inferior del pubis y el aductor mayor en la rama inferior del pubis y además en el isquion. ¿Esos dónde van a ir? Bueno, el aductor largo va a la línea áspera que está en el fémur, el aductor corto va a la mitad superior de esta línea áspera y el aductor mayor va también a la línea áspera del fémur. Finalmente el pectíneo, que nace en la rama superior del pubis y va a la línea llamada pectínea, que está en el fémur, que está en el trocánter menor y la línea áspera. Vamos a verlos aquí. Aquí tenemos el psoas mayor junto con el ilíaco, el psoas ilíaco, pero es el psoas mayor, es el lado ilíaco. Tenemos el tensor de la fascia látea, tenemos el pectíneo, tenemos el aductor largo. De este lado tenemos dos obturadores, el obturador externo, por ejemplo. Tenemos uno de los aductores, el aductor corto, el aductor mayor. Aquí tenemos el glúteo mayor, el glúteo medio. Acá nos faltaría, debajo del medio está el glúteo menor, aquí lo vemos. Tenemos los dos gemelos, gemelo superior y gemelo inferior. Tenemos el cuadrado femoral, tenemos el obturador interno. Tenemos aquí de los aductores el corto, perdón, el largo. Por acá estaría el corto, aquí estaría el mayor y aquí estaría arribita el
pectíneo, aquí pegadito al nacimiento del psoas mayor y del ilíaco. Siguiente grupo son los músculos del muslo que van a mover el fémur, la tibia y peroné. Existe una fascia profunda que separa los músculos que actúan sobre el fémur, la tibia y peroné y lo divide en compartimentos. Un compartimento medial llamado aductor, un compartimento anterior que sería el extensor y un compartimento posterior que sería el flexor. Aquí tenemos el compartimento medial o aductor, donde ya habíamos hablado de aductor mayor, aductor largo, aductor corto. Se incluye también el pectíneo y un músculo denominado el grácil, que nace en el cuerpo y la rama inferior del pubis y va hacia el cuerpo de la tibia en su superficie medial. Aquí tenemos los aductores, ya los había mencionado en anterior, junto con el pectíneo, y aquí vamos a agregar este que es el grácil. Entonces este conforma todo el grupo de los aductores. En el caso del compartimento anterior o de los extensores, tenemos un gran músculo que es el cuádriceps femoral, que se llama cuádriceps porque tiene 4 cabezas de origen. En realidad son 4 músculos en uno, que son el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. ¿Dónde nacen estos 4? El recto femoral en la espina ilíaca anterior e inferior, el vasto lateral en el trocánter mayor y la línea áspera, el vasto medial también en la línea áspera y el vasto intermedio en las superficies anterior y lateral del cuerpo del fémur. ¿Dónde van a ir estos 4 que conforman el cuádriceps? Hacia la rótula, a través del tendón rotuliano y después hasta la tuberosidad de la tibia a través del ligamento rotuliano. La tuberosidad de la tibia es el piquito que se siente a nivel de la tibia, una prominencia que se puede tocar inclusive fácilmente. Y el otro músculo es el sartorium. Sartor significa sastre y se supone que es el músculo que se utiliza para cruzar la pierna, como hacían los sastres para ponerse a coser. Este sartorio nace en la espina ilíaca anterior y superior y va a la superficie medial del cuerpo de la tibia. Veamos aquí estos músculos que he mencionado. Tenemos el recto femoral, el vasto lateral, el vasto intermedio y el vasto medial. Estos 4 forman el cuádriceps y finalmente el sartorio que cruza aquí. El compartimiento posterior sería el flexor y estos músculos se les llama los músculos de la corva, donde está el bíceps femoral, bíceps porque tiene 2 cabezas, el semitendinoso y el semimembranoso. El bíceps femoral, la cabeza larga, nace en la tuberosidad isquiática y la corta en la línea áspera del fémur y va a la cabeza del peroné y al cóndilo lateral de la tibia. El semitendinoso y el semimembranoso nacen en la tuberosidad isquiática. ¿Hacia dónde van? Bueno, el semitendinoso a la parte proximal del cuerpo de la tibia, en la superficie medial, y el semimembranoso hacia el cóndilo también medial de la tibia. Entonces, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Y vamos a verlos aquí. Semitendinoso, bíceps femoral, una de las cabezas, otra de las cabezas, aquí vemos un corte a nivel del muslo, el tercio medio, y vemos los 3 compartimentos. Precisamente tenemos un compartimento anterior, ¿sí? Un compartimento que sería un compartimento medial y un compartimento posterior. Entonces aquí está en el posterior el bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso. En el compartimento medial estarán los aductores y en el compartimento anterior va a estar el cuadrado femoral básicamente. El siguiente grupo es músculos de la pierna que mueven el pie y los dedos. Y al igual que los del muslo, se van a dividir mediante una fascia profunda en 3 compartimentos, un anterior, un posterior y un lateral.
El anterior es el que produce la dorsiflexión del pie. El compartimiento lateral produce la flexión plantar y la eversión del pie. Y el compartimiento posterior se va a dividir en un grupo superficial, por ejemplo donde está el gastrocnemio, y un grupo profundo donde está el tibial posterior. Y todos los músculos superficiales comparten un tendón común de inserción, que es el tendón calcáneo. Entonces el compartimento o compartimiento anterior está formado por 4 músculos: el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, del primer ortejo, el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. El tibial anterior viene precisamente del cóndilo lateral y el cuerpo de la tibia y la membrana interósea, y va al primer metatarsiano y al cuneiforme medial. El extensor largo del dedo gordo, del primer ortejo, viene de la parte anterior del tercio medio del peroné y la membrana interósea, y va a la falange distal del primer ortejo. El extensor largo de los dedos viene del cóndilo lateral de la tibia, la superficie anterior del peroné y la membrana interósea, y va a las falanges media y distal de los dedos segundo a quinto. Y el tercer peroneo viene del tercio distal del peroné y la membrana interósea, y va hasta la base del quinto metatarsiano. Entonces vemos aquí el tibial anterior. Tenemos el extensor largo de los dedos. Tenemos aquí el tercer peroneo, el extensor largo del primer ortejo o del dedo gordo. El siguiente es el compartimiento lateral o peroneo, donde está el peroneo largo y peroneo corto. El peroneo largo viene de la cabeza y cuerpo del peroné y va al primer metatarsiano y al cuneiforme medial. El peroneo corto viene de la mitad distal del cuerpo del peroné y va a la base del quinto metatarsiano. Entonces, peroneo largo y peroneo corto. Vemos aquí el peroneo largo y vemos aquí el peroneo corto. El compartimiento posterior es superficial de la pierna, está el gastrocnemio, el sóleo y el plantar. El gastrocnemio viene de los cóndilos lateral y medial del fémur y de la rodilla en su cápsula, y va al calcáneo por medio del tendón de Aquiles. El sóleo viene de la cabeza del peroné y el borde medial de la tibia, y va al calcáneo. El plantar viene del epicóndilo lateral del fémur y va al calcáneo a través del tendón de Aquiles o el tendón calcáneo. El gastrocnemio, sóleo y plantar desde el compartimiento posterior, la parte superficial. Aquí está gastrocnemios, sóleo y el plantar, y van hasta el talón, o van con el talón de Aquiles hasta el calcáneo. El compartimiento posterior, pero ahora profundo, tenemos el popliteo, tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo o del primer ortejo. El popliteo viene del cóndilo lateral del fémur y va hasta el segmento proximal de la tibia. El tibial posterior viene del segmento proximal de tibia peroné y la membrana interósea, y va al segundo, tercero y cuarto metatarsianos, al navicular y a los 3 cuneiformes. El flexor largo de los dedos viene del tercio medio de la parte posterior de la tibia y va a las falanges distales de los dedos 2, 3, 4 y 5. Y el flexor largo del primer ortejo, del dedo gordo, viene de los 2 tercios inferiores de la parte posterior del peroné y va a la falange distal del primer ortejo. Entonces, popliteo, tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo, que vamos a verlos aquí. Tenemos el popliteo, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del primer ortejo. Aquí tenemos otra vista donde se ve,
Perdón. Aquí tenemos por ejemplo el tibial anterior, tenemos aquí el extensor largo del primer ortejo, tenemos el tercer peroneo, el extensor largo de los dedos, el peroneo largo y el peroneo corto. Acá tenemos gastrocnemio, el sóleo, el tibial posterior, el popliteo, flexor largo del primer ortejo y flexor largo de los dedos. Músculos intrínsecos del pie que mueven los dedos. Estos músculos se llaman intrínsecos porque se originan y se insertan dentro del pie. Y si estos músculos se limitan al soporte y la locomoción y se dividen en dos grupos, un grupo dorsal y un grupo plantar. La fascia profunda del pie forma lo que se conoce como la aponeurosis plantar, que va desde el hueso calcáneo hasta las falanges. Los músculos plantares se van a dividir en 4 planos. Entonces, hay el grupo de los dorsales y los plantares. En los dorsales está el extensor corto del dedo gordo, que viene desde el calcáneo y va hasta la falange proximal del primer ortejo, y el extensor corto de los dedos, que viene desde el calcáneo y una parte que se conoce como retináculo de los extensores, y va a las falanges medias de los dedos 2, 3 y 4. Entonces, extensor corto del primer ortejo y extensor corto de los dedos. Aquí está el extensor corto del primer ortejo y el extensor corto de los dedos. El grupo de los plantares les decía que son varios planos y vamos a analizar cada uno de ellos. Entonces, el primer plano de los plantares, es el plano más superficial, tiene 3 músculos: el abductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos y el aductor del quinto dedo. Todos estos nacen a nivel del calcáneo, de la aponeurosis plantar y del retináculo de los flexores. ¿A dónde van a ir? Bueno, el abductor del dedo gordo irá al borde medial de la falange proximal del dedo gordo primer ortejo, junto con el tendón del flexor corto. El flexor corto va a los bordes de la falange media de los dedos 2, 3, 4 y 5. Y el aductor del quinto dedo va en el borde lateral de la falange proximal del quinto dedo, junto con el tendón del flexor corto, precisamente del quinto dedo. Entonces tenemos estos 3: el flexor corto de los dedos, el aductor del primer ortejo del dedo gordo y el abductor del quinto dedo. El segundo plano está formado por el cuadrado plantar y los lumbricales. El cuadrado plantar nace en el calcáneo y va a insertarse en el tendón del flexor largo de los dedos. Los lumbricales nacen en los tendones del flexor largo de los dedos y va a los tendones del extensor largo de los dedos en las falanges proximales en los dedos 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuadrado plantar y lumbricales. Aquí tenemos a los lumbricales y aquí tenemos el cuadrado plantar. El siguiente plano son 3 músculos: el flexor corto del primer ortejo o del dedo gordo, el aductor del dedo gordo y el flexor corto del quinto dedo. El flexor corto del primer ortejo del dedo gordo nace en cuboides y en el cuneiforme lateral y va al borde medial y lateral de la falange proximal del dedo gordo. El aductor del dedo gordo nace en los metatarsianos 2, 3 y 4 y va a dar hasta el borde lateral de la falange proximal del dedo gordo. Y el flexor corto del quinto dedo nace en el quinto metatarsiano y el tendón del peroneo largo y va también al borde lateral de la falange proximal, pero en este caso del quinto dedo. Entonces tenemos flexor corto, el aductor del dedo gordo y el flexor corto ahora, pero del quinto dedo. Tenemos el flexor corto del quinto dedo, el aductor del primer ortejo y el flexor corto del primer ortejo o del dedo gordo. El plano más profundo de los plantares es en el borde adyacente de todos los metatarsianos, ahí donde nace, y va a las falanges proximales, ambos bordes del dedo número 2 y los bordes laterales de los dedos 3 y 4.
y los interóseos plantares viene de los metatarsianos 3, 4 y 5 y va al borde medial de las falanges proximales de estos dedos 3, 4 y 5. Entonces interóseos dorsales y los interóseos plantares. Vamos a verlos. Interóseos plantares y los interóseos dorsales. Muchísimas gracias por su atención.